Cuando Jaime Morales entró en su propio departamento con la mirada hecha pedazos, nadie imaginó que iba a pedirle a la mujer de la limpieza que fingiera ser su esposa. Lupita Ramírez llevaba casi 3 años limpiando ese departamento, y aún así, cada vez que cruzaba la puerta, seguía sintiendo la misma impresión. Parecía un lugar hecho para otra clase de personas, una de esas vidas donde el dinero no se cuenta, solo se gasta. El mármol brillaba tanto que casi dolía verlo, las cortinas caían pesadas hasta el piso y el ventanal dejaba entrar una luz blanca, limpia, de esas que hacen que todo se vea más caro de lo que realmente es. Desde ahí arriba, la ciudad se veía pequeña, lejana, como si el mundo de abajo no tuviera nada que ver con el de ese piso. Ella, en cambio, sí tenía todo que ver con el mundo de abajo. Lupita no era de esas mujeres que se quejan por costumbre. Se levantaba temprano, dejaba lista la lonchera de su hija Marik, la llevaba a la escuela cuando podía y luego se iba a trabajar de un lado a otro para completar lo que hiciera falta. A sus 29 años ya sabía perfectamente lo que era hacer milagros con poco dinero, con poco tiempo y con pocas ganas de llorar frente a nadie. Había aprendido a doblar la espalda sin quebrarse, a sonreír aunque estuviera cansada y a seguir adelante, aunque la vida pareciera empeñada en ponerle pruebas nuevas cada semana. Su hija era lo único que la mantenía firme de verdad. Desde que el papá de la niña desapareció de sus vidas cuando ella apenas tenía unos meses de embarazo, Lupita dejó de esperar ayuda de cualquiera. Ya no confiaba en promesas bonitas ni en hombres que juraban quedarse. Lo único en lo que confiaba era en su trabajo, en su esfuerzo y en esa rutina que, aunque dura, al menos no la traicionaba. Ese día estaba sola en el departamento, con los audífonos puestos y una canción bajita sonando en el fondo, mientras terminaba de limpiar la cocina. Le gustaba dejar esa parte impecable porque sabía que el dueño era muy meticuloso. Había aprendido dónde se juntaba el polvo, qué vasos nunca se usaban, qué mesas recibían más luz y cuáles quedaban casi siempre intactas. A veces sentía que conocía ese lugar mejor que su propia casa. Por eso, cuando oyó la puerta principal abrirse, se quedó inmóvil. Miró la hora por reflejo. Eran apenas las 2 de la tarde. No era normal. Don Jaime jamás llegaba a esa hora. Siempre aparecía hasta la noche, impecable, con su traje perfecto, el cabello acomodado y esa presencia suya tan seria que parecía llenar el lugar, aunque no dijera una sola palabra. Era de esos hombres que imponían sin levantar la voz. Alto, elegante, con el tipo de rostro que los periódicos financieros amaban poner junto a palabras como éxito, estrategia, expansión, poder. Pero el hombre que entró ese día no tenía nada de eso. Lupita se quitó uno de los audífonos y lo miró de frente, con la sensación incómoda de que algo no estaba bien desde el primer segundo. Jaime avanzó despacio, como si cada paso le costara. La corbata estaba mal acomodada, la camisa arrugada, el saco abierto sin cuidado. Tenía los ojos hundidos, cansados, como si no hubiera dormido en días. Y lo peor no era eso. Lo peor era su cara. No era solo tristeza, era una especie de derrota tan profunda que a Lupita se le cerró la garganta sin entender por qué. «Don Jaime», dijo ella, dejando el paño sobre la barra. No lo esperaba tan temprano. Él levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Se quedó mirándola como si tardara en reconocer dónde estaba. Como si hubiera olvidado por un momento que ella existía. Eso la puso nerviosa. No porque le diera miedo, sino porque nunca la había visto así. En 3 años apenas se habían cruzado unas cuantas palabras educadas. Buenas tardes, gracias, buen trabajo, nada más. Para él, ella era parte del servicio. Para ella, él era el dueño de una casa que parecía de museo. Así de simple, así de lejano. Pero ese día, no. Ese día él la miró como si fuera la única persona en todo el edificio capaz de sostenerlo sin dejarlo caer. «Lupita», dijo por fin, con una voz ronca que no le conocía. «Necesito hablar contigo». Ella soltó el aire muy despacio. «Si quiere termino esto y me retiro, no falta mucho». Él negó de inmediato.
No, tiene que ser ahora. Había algo en su tono que no permitía discutir. No era una orden, era más bien una súplica escondida detrás del cansancio. Eso fue lo que más la inquietó, porque los hombres como Jaime no pedían, mandaban, resolvían, exigían. No sonaban así, no sonaban rotos. Lupita apagó la música. El silencio que quedó entre los dos se sintió raro, pesado. Está bien, murmuró. ¿Quiere sentarse? Jaime dudó un segundo y luego caminó hasta la sala, como si no supiera muy bien qué hacer con su propio cuerpo. Lupita lo siguió con paso lento. Se sentaron en extremos opuestos del sillón grande, uno de esos muebles elegantes que ella siempre limpiaba con cuidado, procurando no dejar ni una huella. Verlo tan cerca y al mismo tiempo tan destruido la hacía sentir incómoda, como si estuviera entrando en una conversación que no le correspondía. Él se pasó una mano por el rostro. No sé por dónde empezar, admitió. Lupita se quedó callada. A veces, lo mejor era no apurar a nadie. Jaime respiró hondo, mirando al vacío. Hace meses que mi vida se vino abajo, dijo al fin. Todo. La empresa, el dinero, los socios, la confianza. Todo lo que creí que tenía bajo control. Lupita frunció apenas el ceño. Pero, usted sigue viviendo aquí. Él soltó una risa seca sin humor. Sí, porque este departamento es lo único que no me quitaron. Lo demás se fue cayendo uno tras otro. Malas decisiones, gente falsa, inversiones que parecían seguras y terminaron enterrándome. Y cuando todo empezó a hundirse de verdad, también se fue mi esposa. Lupita bajó la vista por un instante, no por incomodidad, por ese dolor viejo que reconocía al instante. La palabra esposa sonó en el aire con una pesadez especial. Ella sabía lo que era que alguien se fuera cuando las cosas se ponían difíciles. Lo había vivido en carne propia. Sabía lo que era quedarse sosteniendo sola una casa a una niña y una vida que ya no parecía de dos, sino de una sola persona empujando una carreta rota. Lo siento, dijo ella con sinceridad. De verdad. Él la miró como si agradeciera. Por primera vez en mucho tiempo, escuchar algo que no venía disfrazado de interés. No debería estar contándote esto, murmuró, pero no tengo a quién más decírselo. Lupita no respondió. Solo lo observó. Había algo muy humano en ese momento, algo frágil, casi incómodo, porque rompía por completo la imagen que ella tenía de él. Jaime Morales ya no parecía el empresario intocable que salía en revistas. Parecía un hombre al borde del abismo, y entonces soltó la verdad más dura. En 2 horas voy a recibir a 3 inversionistas. Lupita no entendió al principio, y Jaime apretó los dedos entre sí como si se obligara a mantenerse firme. Todavía creen que soy el hombre que aparece en las fotos, el que tiene la empresa bajo control, el que está casado, el que vive una vida ordenada. Si se enteran de que estoy prácticamente empezando desde cero, no van a ayudarme, van a irse. Lupita sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. Ya imaginaba hacia dónde iba esa conversación, y precisamente por eso empezó a tensarse. Don Jaime, la corrigió, aunque sin fuerza. Ella tragó saliva. Jaime, ¿qué me está queriendo pedir? Él se inclinó un poco hacia adelante. Tenía los ojos rojos como si hubiera aguantado demasiado antes de llegar a ese punto. Quiero que finja ser mi esposa. El silencio cayó de golpe. Lupita creyó haber escuchado mal. ¿Perdón? Solo por esta noche, dijo él rápido, como si temiera que ella se levantara y se fuera en ese instante. Solo por la cena. Necesito que vean que tengo estabilidad, que tengo una vida, que no estoy solo, que alguien me acompaña, que no estoy tan destruido como en realidad estoy. Lupita lo miró fija, sin saber si reír o sentirse ofendida. Eso es una locura, lo sé. Yo limpio su casa, lo sé. Tengo una hija, lo sé. Ni siquiera nos conocemos así. También lo sé. Jaime se pasó la mano por el cabello, desordenándolo más. Precisamente por eso te lo estoy pidiendo a ti. Porque tú eres la única persona en esta casa que todavía me mira como un ser humano y no como un fracaso. La frase le pegó a Lupita más fuerte de lo que esperaba, no porque fuera hermosa, sino porque sonó sincera, brutalmente sincera.
Ella bajó la vista por un segundo, incómoda con lo que estaba sintiendo. No estaba acostumbrada a que alguien como él le hablara así, como si realmente le importara lo que pensara. Menos todavía a que le pidiera algo tan absurdo. No puedo hacer eso, dijo, casi en un susurro. Es demasiado. Jaime respiró hondo. Parecía estar peleando con cada palabra. Te pagaré. Eso la hizo volver la cara hacia él. ¿Qué? 3 meses de tu sueldo. Solo por unas horas. Lupita abrió un poco más los ojos. La cifra le golpeó la cabeza como un golpe seco. No era una fortuna, pero para ella significaba muchísimo. Significaba la deuda del doctor que todavía arrastraba por Marik. Significaba poner al corriente varias cuentas atrasadas. Significaba comprarle a su hija esos zapatos que ya le quedaban pequeños y, quizás, respirar sin sentir que se estaba hundiendo. Aún así, no respondió de inmediato, porque el dinero no era lo único en juego. ¿Y si me equivoco?, preguntó con la voz más baja. ¿Y si descubren que no sé ni cómo comportarme? ¿Y si se dan cuenta? Jaime negó con fuerza. No van a darse cuenta, solo tienes que ser tú misma. Ella soltó una risa nerviosa corta. Eso no ayuda mucho. Él la miró con una seriedad extraña, casi desesperada. Sí ayuda, porque tú eres auténtica, eres tranquila, inteligente. Se detuvo apenas, como si le costara decirlo, bonita. Eso basta. Lupita sintió calor en la cara de inmediato. No esperaba esa palabra, no de él, no ahí, no con ese tono cansado, tan sincero que le hizo dudar por un segundo de todo lo que había pensado de sí misma durante años. Bonita no era una palabra que oyera seguido. No dijo nada, pero Jaime entendió que la había desarmado un poco. Eso lo aprovechó con suavidad, sin presionarla. No te estoy pidiendo que mientas sobre quién eres, dijo más despacio. Solo que me ayudes a sostener una apariencia unas horas más. Después, cada quien vuelve a su vida. Lupita se levantó del sillón para alejarse un poco de esa mirada. Caminó hacia la ventana sin saber qué hacer con las manos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Abajo, los coches parecían juguetes diminutos. Allá, lejos, estaba el departamento modesto donde Marik seguramente ya o su escuela o estaría por salir. Pensó en su hija, en las cuentas, en la gotera del techo, en la ropa que ya no alcanzaba. Pensó en el cansancio de llevar siempre todo sola. Y también pensó en la cara de Jaime, en ese hombre que parecía haberse quedado sin suelo. «Solo sería esta noche, ¿verdad?», preguntó sin volverse. «Solo esta noche. ¿Y después?». «Después me olvido de que te hice esta locura». Ella cerró los ojos un instante. No quería hacerlo, de verdad no quería. Pero también estaba cansada de decir que no a todo lo que podría ayudarla aunque fuera un poco. Cansada de vivir con miedo a cada gasto, cansada de sentirse atrapada. Cuando se giró de nuevo, Jaime seguía de pie, esperándola como si esa respuesta fuera lo único que lo mantenía en pie. «Está bien», dijo al fin, «lo haré, pero solo por hoy». Jaime soltó el aire como si lo hubiera estado reteniendo desde hacía horas. «Gracias», murmuró, y se le quebró un poco la voz. «No sabes lo mucho que esto significa». Se acercó con cuidado y le tomó la mano para agradecérselo. El contacto fue breve, pero suficiente para que a Lupita se le erizara la piel. Tenía la mano cálida, firme, real. No como las manos de los hombres que prometen y desaparecen. Esta mano temblaba apenas, como si también tuviera miedo. Ella retiró la suya casi de inmediato, confundida por esa corriente extraña que le había subido por el brazo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, tratando de recuperar el control. Jaime la miró con una mezcla de alivio y urgencia. «Primero, dejar de llamarme don Jaime», dijo. «Desde ahora, solo Jaime». Lupita arqueó apenas una ceja. «No creo que pueda». «Sí puedes». Él sonrió apenas, por primera vez en toda la tarde, aunque fuera una sonrisa rota. «Confía en mí». Y mientras él empezaba a explicarle cómo debían sentarse, qué clase de preguntas podían hacerle, cómo debían presentarse frente a los inversionistas y por qué ella tenía que parecer cómoda en esa casa, Lupita sintió que algo dentro de ella ya no estaba quieto. No sabía si era miedo,
curiosidad o una especie de presentimiento. Pero sí sabía una cosa: ese hombre no solo estaba pidiéndole una mentira, estaba al borde de algo mucho más grande, algo que olía a vergüenza, a pérdida y a desesperación. Y lo peor de todo era que todavía no le había dicho la verdadera razón por la que estaba dispuesto a humillarse frente a ella. Jaime no solo le pidió una mentira, le confesó que era su última oportunidad de no hundirse para siempre. Lupita se quedó inmóvil un segundo, con la sensación de que el aire dentro de la sala se había vuelto más pesado. No era solo lo que acababa de decirle, era cómo lo dijo. Como si cada palabra le costara un pedazo de orgullo, como si llevara meses tragándose la vergüenza y ya no pudiera seguir haciéndolo. Él seguía sentado en el sillón, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Ya no parecía el dueño de aquel departamento de lujo. En ese momento se veía más bien como un hombre que había corrido demasiado lejos para esconderse de su propia ruina. Lupita, que había aprendido a desconfiar de todo lo que sonara demasiado bonito, no pudo evitar mirarlo con recelo. «No entiendo por qué yo», dijo al fin, en voz baja. «Tú tienes gente, contactos, socios. ¿Por qué venir a pedírmelo a mí?» Jaime soltó una risa breve, sin humor. «Porque todos los demás ya me fallaron». La respuesta cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Lupita frunció el ceño. No por dureza, sino porque reconocía ese tipo de frase. La había escuchado en otras voces, con otros rostros. Gente que hablaba de abandonos como si fueran detalles menores. Hombres que prometían una cosa y terminaban dejando una casa vacía y una mujer con todo encima. Mujeres que se quedaban esperando una llamada que nunca llegaba. Ella misma había vivido demasiado de eso. Jaime la observó, como si adivinara que tocaba una parte sensible que no era visible a simple vista. «Hace 6 meses», dijo. «Todavía creía que tenía la vida resuelta. Mi empresa crecía, mis cuentas estaban sanas. La prensa me trataba como si fuera intocable. Yo también me lo creí. Pensé que mientras trabajara más, mientras controlara todo, nada podía salirse de su lugar». Lupita no dijo nada, se limitó a escucharlo. «Me equivoqué», continuó él, con una voz más baja. «Tomé decisiones malas. Confié en gente que solo estaba esperando verme caer. Algunos de mis socios se llevaron dinero, otros se lavaron las manos cuando empezaron los problemas. Y cuando quise reaccionar, ya no estaba corrigiendo una grieta. Estaba viendo cómo se me derrumbaba el edificio entero». La forma en que lo dijo hizo que Lupita mirara alrededor casi por reflejo. Ese departamento todavía parecía perfecto, impecable, lleno de objetos caros y silencios pulidos. Pero ahora entendía que no era una fortaleza, era apenas el último pedazo intacto de algo que ya se había roto por dentro. «¿Y su esposa?», preguntó ella, sin poder evitarlo. Jaime bajó la mirada. Ese pequeño gesto le dijo a Lupita más que cualquier respuesta. «También se fue», murmuró él. «Al principio trató de quedarse, o al menos eso quiso hacerme creer. Pero cuando empezó a notar que el dinero no alcanzaba igual, que los problemas se acumulaban, que yo ya no era el hombre que conoció, eligió salir antes de hundirse conmigo». Lupita sintió un peso familiar en el pecho, no porque estuviera igual exactamente, pero sí porque entendía esa clase de herida. La herida de ver cómo alguien cambia de rumbo justo cuando más lo necesitas. La de sentir que el amor dependía de que todo siguiera fácil, bonito, rentable. La de quedarse mirando una puerta cerrada mientras por dentro todavía sigues preguntándote qué hiciste mal. Jaime levantó la vista y la encontró con una expresión que ya no escondía nada. «Me dejó solo con todo», dijo. «Con deudas, con la empresa hecha pedazos, con un nombre que todavía pesa mucho en los periódicos, pero que ya no significa nada en la vida real. La gente me saluda, me sonríe, me felicita, pero ninguno sabe que estoy sosteniéndome con alfileres». Lupita tragó saliva. Hubo algo en aquella confesión que la desarmó. No era lástima,
Era esa clase de reconocimiento incómodo que aparece cuando uno ve en otra persona un dolor demasiado parecido al propio. Ella también había sido abandonada. No por socios, ni por inversionistas, sino por el hombre que prometió quedarse cuando Marik estaba por nacer y desapareció justo cuando más lo necesitaban. Desde entonces Lupita había aprendido a vivir sin esperar demasiado, sin ilusionarse, sin permitir que nadie le prometiera un futuro para luego arrebatárselo. Por eso le costó tanto hablar. Yo sé lo que se siente que se vaya alguien cuando las cosas se ponen feas, dijo al fin. Jaime no la interrumpió. Lupita miró hacia la ventana como si le fuera más fácil decirlo sin tenerlo enfrente. Cuando el papá de mi hija se fue, yo estaba embarazada. Ni siquiera tuvo que enfrentar una niña llorando o una casa llena de recuerdos. Simplemente desapareció. Y desde entonces me tocó aprender a hacer todo sola. Trabajar, cuidar a Marik, pagar cuentas, aguantar enfermedades, aguantar miedo. Aguantar la vergüenza de no tener a nadie que te ayude cuando el mundo se pone duro. La voz se le quebró apenas en la última palabra, pero siguió. Así que sí, sé lo que es quedarse con las manos vacías, mientras todos alrededor siguen haciendo como si nada. Jaime se quedó en silencio. Por primera vez desde que entró, su mirada dejó de ser la de un hombre desesperado y pasó a ser la de alguien que de verdad estaba viendo a Lupita. No como la mujer de limpieza, no como la empleada invisible que pasaba por su casa sin hacer ruido. La veía como alguien que también había tenido que levantarse con el corazón roto y seguir adelante porque no había opción. «Lo siento», dijo él, y esta vez sonó auténtico. No tenía idea. Lupita soltó una respiración breve. Claro que no. No lo dijo con crueldad, solo con esa verdad seca que a veces duele más que un grito. Jaime bajó la cabeza un instante, aceptando el golpe. Después se acomodó en el sillón y dio un paso más adentro de la conversación, como quien se lanza al agua helada porque ya no le queda otra. «Mañana vienen 3 inversionistas», explicó. «Si firman conmigo, puedo levantarme otra vez. De golpe, no como antes, pero sí empezar. El problema es que ellos no están interesados en un hombre al borde del desastre. Quieren seguridad, quieren estabilidad, quieren creer que están apostando por alguien sólido, por alguien que no se va a quebrar a la primera presión». Lupita lo miró con atención, empezando a entender el verdadero tamaño del peligro. «¿Y usted quiere que crean que sigue teniendo esa vida perfecta?» Él asintió. «Exacto, siguen pensando que estoy casado, que tengo una familia organizada, que no estoy solo. Y mientras crean eso, aún puedo cerrar el trato». Lupita soltó una risa muy pequeña, casi amarga. O sea que no solo tiene que mentir, sino hacerla creíble. Sí, la palabra quedó flotando entre ambos. Lupita se cruzó de brazos por instinto, como si su propio cuerpo intentara protegerla de la locura de aquel pedido. Todavía no había dicho que sí, y ya sentía que estaba metida en algo que podía salirse mal de 1000 maneras distintas. «¿Y qué espera de mí exactamente?», preguntó. Jaime levantó la vista. Ahora sí parecía avergonzado. «Que entres conmigo, que saludes, que te sientes a la cena como si fueras mi esposa». Lupita abrió los ojos, incrédula. «¿Nada más?». Él dudó apenas. «Hablarás conmigo como si me conocieras desde hace años. Te sentarás a mi lado. Tal vez me tomes la mano. Si te preguntan algo, improvisamos. No tiene que ser perfecto, solo convincente». Ella se quedó en silencio, procesando la barbaridad. Y luego termina la cena, los inversionistas se van y cada quien vuelve a su vida. Lupita bajó la mirada. Quería creerle. En otra situación, tal vez incluso habría reído de lo absurda que sonaba la idea. Pero no estaba en otra situación. Tenía cuentas encima de la mesa, una niña a la que jamás podía fallarle y una dignidad que llevaba años sosteniendo con uñas y dientes. Jaime pareció notar su lucha interna. Entonces habló más despacio, como si escogiera cada palabra para no lastimarla más. «No te lo pediría si no fuera necesario». Lupita levantó la cara. Todo el mundo dice eso cuando necesita algo. Él aceptó el golpe sin discutir.
Tienes razón, pero esta vez no es una frase vacía. Si pierdo esta reunión se acabó. No me queda nada más que vender, nada más que empeñar, nada más que explicar. Ya perdí mi empresa, perdí mi nombre, perdí a mi esposa, perdí el respeto de mucha gente. Si esto falla, no sé cómo voy a levantarme. Por primera vez, Lupita vio en él algo que no esperaba, miedo. No el miedo elegante de un hombre rico cuando algo no le sale. No, era miedo de verdad. El de alguien que está tocando fondo y ya siente que el agua le llega al cuello. Aún así, ella no respondió enseguida, porque la primera idea que le vino a la mente no fue el desastre de Jaime. Fue Marik. Su hija necesitaba zapatos nuevos. El cobro del gas estaba atrasado. El casero había vuelto a tocar la puerta para recordarles que no aceptaba más retrasos. Y esa consulta médica que no había podido pagar seguía persiguiéndola en la cabeza como una amenaza silenciosa. El dinero no lo resolvía todo, pero sí quitaba un peso enorme de encima. Jaime, como si pudiera leerle el pensamiento, se inclinó un poco más hacia adelante. Te pagaría bien, dijo. Mucho más de lo que gana cualquiera por unas horas. Solo necesito que me ayudes hoy. Lupita lo miró fijamente. ¿Cuánto? Él no apartó la vista. 3 meses de tu sueldo. La cifra se quedó suspendida en el aire. Lupita parpadeó, sorprendida pese a que ya se lo esperaba. No era una cantidad absurda para alguien como él, pero para ella sí significaba demasiado. Significaba ponerse al corriente con deudas, comprar lo que Marik necesitaba sin hacer cuentas mentales durante semanas, dejar de elegir entre una cosa urgente y otra más urgente todavía. Pero el ofrecimiento no le cayó bien. No del todo, porque también era una forma de humillación. Ella lo supo en cuanto sintió el nudo en la garganta. No soy una actriz, dijo, con un tono más duro del que pretendía, y no soy una mujer que se alquila para fingirle una vida a otros. Jaime cerró los ojos apenas, como si supiera que se había ganado esa reacción. No quise ofenderte, entonces no me pague como si esto fuera cualquier cosa. Hubo un silencio breve, denso. Después él habló con una sinceridad que le bajó un poco el filo a su propio orgullo. No es para comprarte, dijo. Es para que no tengas que sentir que haces esto por lástima. Quiero que aceptes porque te conviene, no porque me tengas compasión. Quiero que tengas una razón tuya. Lupita se quedó quieta. Eso sí le movió algo por dentro, porque nadie le hablaba así. Nadie solía darle la opción de decidir sin sentirse usada. Se llevó una mano al costado del cuello, nerviosa. Pensó en su hija otra vez. Pensó en la humedad que entraba por la ventana de su cuarto. Pensó en lo cansada que estaba de ser siempre la fuerte, la razonable, la que no puede darse el lujo de caer. Y pensó también en la manera en que él la había llamado bonita sin tratar de seducirla, solo como si fuera un hecho. Si acepto, dijo midiendo cada palabra, esto termina cuando acabe la cena. Nada de llamadas después, nada de cambios de planes, nada de que usted me busque luego para seguir con la farsa. Jaime sostuvo su mirada. De acuerdo. Y no va a hablarme como si fuera su sirvienta. Él negó enseguida. Nunca te he visto así. Esa respuesta la desarmó otra vez, aunque no quisiera. Lupita apretó los labios. Quiso seguir resistiéndose, pero ya no estaba luchando solo contra la locura del plan. Estaba luchando contra algo más incómodo. La sensación de que, por alguna razón que no terminaba de entender, quería ayudarlo. Tal vez porque sabía lo que era que la vida se te viniera encima. Tal vez porque vio en él una clase de dolor que no estaba acostumbrada a ver en hombres como él. O tal vez porque, en el fondo, le dolía menos imaginarse una mentira por una noche que seguir pensando en cómo iba a sacar adelante la semana. Está bien, dijo al fin. Jaime no se movió al principio, como si hubiera necesitado oírla 2 veces para creerlo. ¿Sí? Lupita sostuvo la mirada, ya sin retroceder. Sí, lo haré, pero solo por hoy, solo por esa cena. Después de eso, cada quien vuelve a su lugar. El alivio cruzó el rostro de Jaime con tanta fuerza que por un momento pareció otro hombre, más joven, más ligero, casi vulnerable de una manera que daba miedo. Gracias,
dijo en un hilo de voz. No sabes lo que me estás salvando. Ella bajó la vista incómoda con la intensidad de esas palabras. No se lo agradezca todavía. Aún no ha pasado nada. Jaime sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, cansada, de esas que nacen cuando uno se permite respirar por primera vez en horas. Entonces empecemos. Se puso de pie y ella lo imitó. La distancia entre ambos era mínima ahora, demasiado mínima. Lupita sintió de pronto el perfume caro de su ropa, el calor que salía de su cuerpo, la tensión contenida en su mandíbula. No estaba acostumbrada a estar tan cerca de un hombre que la mirara como si su presencia realmente importara. Jaime extendió la mano hacia ella, pero se detuvo a mitad de camino, como si dudara de si tenía derecho a tocarla. Lo primero dijo, no más, don Jaime. Lupita arqueó una ceja. Eso va a ser difícil, Jaime, corrigió él, con una calma que casi parecía pedirle permiso. Ella vaciló. Decir su nombre sonaba demasiado íntimo para algo que seguía siendo una mentira. Sin embargo, cuando finalmente lo pronunció, el eco en la sala cambió por completo. Jaime. Él la miró como si ese simple gesto hubiera movido algo por dentro. Bien, murmuró. Muy bien. Lupita intentó no pensar en eso, no pensar en que la voz de él se había suavizado, ni en que el espacio entre los dos se había vuelto extraño, cargado, casi prohibido. Pero ya era tarde, porque en ese instante no solo estaba aceptando una mentira. Estaba entrando en una historia que podía cambiarla más de lo que imaginaba. Y Jaime, con la misma desesperación con la que le había pedido ayuda, todavía no le había contado la parte más peligrosa de todo aquello. En una sola cena, la mujer de la limpieza logró convencer a 3 inversionistas de que era la esposa perfecta. Pero el verdadero problema fue que Jaime empezó a verla así de verdad. Cuando llegaron las 7 de la noche, Lupita ya sentía que el corazón le golpeaba en la garganta. Había pasado la última hora entrando y saliendo de la cocina, revisándose el vestido frente al espejo del pasillo, acomodándose el cabello, limpiándose las manos aunque ya estaban limpias. El vestido azul marino que Jaime le había comprado seguía pareciéndole demasiado elegante para ella. No porque no le quedara bien, sino porque no estaba acostumbrada a verse así. Había pasado tantos años usando ropa pensada para aguantar jornadas largas, trapeadores, cloro y calor, que de pronto sentirse presentable le resultaba casi sospechoso. Jaime, en cambio, parecía haber recuperado la calma a la fuerza. Se había cambiado, se había afeitado y había vuelto a ponerse ese rostro suyo de hombre, seguro que debía de haber engañado a medio mundo durante años. Pero Lupita ya sabía distinguirlo. Sabía cuándo ese porte era natural y cuándo lo estaba sosteniendo con pura voluntad. Él la miró desde la sala y, por un segundo, no dijo nada. Solo la miró. Y Lupita, que no era tonta, se dio cuenta de que esa mirada no se parecía a la de un jefe viendo a una empleada bien vestida. Era otra cosa, más quieta, más larga, como si Jaime también estuviera tratando de acostumbrarse a verla de esa manera. «Te ves bien», dijo al fin. Lupita bajó la vista, incómoda con el calor que le subió a la cara. «No exageres, no estoy exagerando». La respuesta fue tan simple que le desarmó un poco la defensa. Jaime se acercó, le acomodó apenas una hebra de cabello detrás de la oreja y luego se quedó con la mano suspendida un segundo de más, como si hubiera olvidado retirarla. Ese gesto tan pequeño la puso nerviosa. «Recuerda», murmuró él, «estamos casados desde hace 5 años. Nos conocimos en una cena de caridad. Tienes una hija brillante. Eres amable pero no ingenua. Y no me dejas hablar demasiado porque siempre dices que me pongo insoportable cuando presumo». Lupita soltó una risa breve. «¿Y por qué haría eso?» Jaime sonrió de lado. «Porque me conoces demasiado bien». Ella negó con la cabeza, tratando de concentrarse. «Solo no me haga quedar en ridículo. No lo harás», y lo dijo con una seguridad tan tranquila que Lupita casi quiso creerle. Entonces sonó el timbre. Ese sonido atravesó la sala como si abriera una puerta al abismo. Jaime se enderezó al instante. Ya llegaron.
Respiró hondo una vez, como quien se lanza al agua fría, y fue a abrir. Lupita se quedó de pie junto al comedor, sintiendo cómo le temblaban los dedos. Cuando los tres hombres entraron, el departamento pareció encogerse, no porque fuera pequeño, sino porque la presencia de ellos llenó todo con ese aire de gente acostumbrada a decidir cosas que afectaban la vida de otros. Don Ricardo Mendoza fue el primero en avanzar. Alto, canoso, impecable, con ese tipo de ojos que no miran, calculan. Don Tomás Bravo venía después con una sonrisa más amable y una corbata perfectamente anudada. Y al final estaba don David Chan, más silencioso, con el gesto controlado y la mirada de quien parece escuchar incluso cuando nadie habla. Jaime, saludó don Ricardo, estrechándole la mano. Puntual como siempre, siempre, señores. Bienvenidos. Jaime se hizo a un lado con una soltura que Lupita no habría sospechado horas antes. Quiero presentarles a mi esposa Lupita. Los tres la miraron. Lupita sintió esa presión breve, incómoda, como si la estuvieran leyendo por dentro. Entonces recordó lo que habían ensayado y dio un paso al frente. Mucho gusto. Espero que estén cómodos aquí. Jaime me habló mucho de esta reunión. La frase salió natural y eso la sorprendió. Uno de los hombres, don Tomás, sonrió con alivio. El gusto es nuestro, señora Morales. Ese apellido dicho frente a todos le produjo una extraña sacudida en el pecho, no por el nombre, por lo que implicaba en ese instante. La cena estaba servida en el comedor. Jaime había contratado a una chef para dejarlo todo impecable. Copas brillantes, platos delicados, una mesa con flores discretas y comida que olía demasiado bien. Lupita se sentó junto a él, como le habían indicado, y cruzó las manos sobre las piernas para no delatar el temblor. Pero en cuanto comenzó la conversación, algo cambió. Jaime no habló como el hombre roto que le había suplicado ayuda unas horas antes. Habló como quien había nacido para presentar ideas. Explicó el proyecto con una claridad impresionante, sin tecnicismos innecesarios, sin adornarse demasiado, pero con una pasión tan evidente que hasta Lupita terminó siguiéndolo con atención real. No sabía mucho de negocios, pero entendió lo suficiente para darse cuenta de que lo que él proponía tenía sentido. Era una plataforma pensada para pequeños comercios, para mover productos de forma más rápida y barata, para ayudar a gente que siempre se quedaba fuera de las grandes soluciones. Mientras él hablaba, Lupita lo miró de reojo. No era la primera vez que lo veía concentrado, pero sí era la primera vez que lo veía tan vivo. En su casa, con los inversionistas enfrente, Jaime parecía exactamente el tipo de hombre que todos esperarían encontrar en un edificio como ese. Seguro, brillante, elegante, nadie habría adivinado que unas horas antes casi no podía sostenerse en pie, y sin embargo, cada tanto, cuando callaba, sus ojos volvían hacia ella. No demasiado, apenas lo necesario, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Don Ricardo hizo preguntas duras, de las que buscan grietas. Don David escuchó en silencio, observando más de lo que intervenía. Don Tomás, en cambio, fue suavizando el ambiente con comentarios que parecían casuales, pero no lo eran. Fue precisamente él quien, al cabo de unos minutos, se inclinó hacia Lupita con una sonrisa amable. Cuéntenos algo de usted, Lupita. Jaime habla mucho de su trabajo, pero muy poco de su vida. Jaime no se movió, pero Lupita sintió que se tensaba a su lado. Ella tomó un sorbo de agua para ganar tiempo, y entonces hizo lo único que podía hacer: improvisar con algo que sonara verdadero. No hay mucho misterio, dijo con una pequeña sonrisa. Soy mamá, trabajo mucho, y trato de mantener la casa en orden. Jaime siempre dice que yo soy la que realmente sostiene todo. La frase salió con una naturalidad que incluso a ella le sorprendió. No era exacta, pero sí se sentía cierta, porque en su vida sostenerlo todo había sido su rutina desde hacía años. Don Tomás soltó una risa breve. Eso lo dicen los hombres inteligentes cuando quieren que su esposa no los regañe. Lupita lo miró con una sonrisa suave, sin saber si seguir el juego o ponerse nerviosa.
Entonces Jaime se adelantó y, sin dudarlo, apoyó la mano sobre la de ella, que descansaba junto a la servilleta. Fue un gesto sencillo, demasiado sencillo, pero a Lupita se le cortó un poco la respiración. El calor de la mano de Jaime le subió por la piel como una corriente lenta. No hizo presión, no la apretó con intención de marcar territorio, solo la tocó como si fuera lo más natural del mundo. Y eso fue precisamente lo que volvió todo más peligroso. Lupita me mantiene con los pies en la tierra, dijo Jaime, y lo dijo tan convencido que casi sonó a confesión. Y Maricruz me recuerda todos los días que no todo tiene que ver con ganar más dinero. Don Ricardo levantó una ceja. Maricruz es su hija, ¿verdad? Sí, respondió Lupita, agradeciendo la oportunidad de hablar de algo real. Tiene 7 años. Es muy despierta, demasiados a veces. Jaime sonrió de verdad, y esa sonrisa no tenía nada de ensayada. Le encanta corregirme, añadió él. Si digo algo incorrecto, me mira como si fuera un alumno que no hizo la tarea. Los 3 inversionistas rieron, incluso don David, que apenas había movido la boca en toda la noche. Y Lupita lo vio. Vio cómo Jaime hablaba de su hija con una ternura tan honesta que se olvidaba por completo de la actuación. Ya no era el empresario desesperado. Era un hombre que conocía el peso de una niña dormida en el sofá, de una voz pequeña llamándolo por su nombre, de la responsabilidad de quedarse. La cena siguió su curso, y la tensión fue aflojándose poco a poco. Los vinos se sirvieron, la comida avanzó, las preguntas se volvieron menos filosas. Lupita empezó a respirar mejor. Incluso se permitió participar más de lo que esperaba. Cuando don Ricardo habló de la presión que implicaba emprender, ella soltó una observación sencilla sobre lo difícil que era empezar de nuevo cuando ya te habían juzgado por tu origen. Y Jaime la miró en ese instante con una expresión extraña, como si acabara de descubrir que ella tenía un mundo interior mucho más grande de lo que imaginaba. Después de los platos fuertes, la conversación se volvió casi cálida. Don Tomás pidió más café. Jaime se levantó antes de que Lupita pudiera hacerlo y fue a la cocina, pero ella se adelantó para ayudarlo. Apenas cruzaron la puerta, la distancia entre ellos cambió. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró él, sirviendo el café. «No te emociones», respondió ella en voz baja. «Aún no me han hecho llorar». Jaime soltó una risa breve, cansada. «Esperemos que no sea necesario. ¿Siempre hablas así con tus esposas falsas?» Él giró la cabeza y la miró con una expresión casi divertida. «Eres la primera». Lupita bajó los ojos, sonriendo pese a sí misma. Él le pasó una taza. Sus dedos se rozaron apenas. Fue tan rápido que cualquier otra persona lo habría ignorado. Pero ambos se quedaron un segundo quietos, como si el cuerpo de cada uno hubiera notado el contacto antes que la mente. En la sala, los inversionistas seguían hablando entre sí, pero Lupita dejó de escucharlos por un momento. Jaime la observaba con una intensidad más suave que antes. No era el dramatismo de la súplica, no era el agradecimiento. Era algo más difícil de nombrar, más silencioso. «Tu azúcar está en el segundo cajón», dijo ella, solo por decir algo. «Lo sé. ¿Y por qué me hiciste ayudarte entonces?» «Porque me gusta cuando te acercas». Lupita abrió un poco los ojos, sorprendida. Él pareció darse cuenta tarde de lo que acababa de decir, y una sombra de sonrisa le tocó la boca. «Para la cena», corrigió. «Me gusta que el plan se vea creíble». Ella soltó aire por la nariz, medio incrédula, claro. Pero ya era tarde para fingir que no había escuchado esa frase de otra manera también. Y Jaime, en lugar de retractarse más, la miró como si supiera exactamente el efecto que acababa de causar. Cuando regresaron al comedor con los cafés, la atmósfera ya era distinta. No más relajada, no del todo, pero sí más humana. Don David, que había permanecido casi callado durante toda la velada, por fin tomó la palabra. «Jaime», dijo con voz serena, «debo reconocer que tu presentación es sólida. Pero no se trata solo del proyecto. En estos tiempos la gente invierte también en la estabilidad del hombre detrás de la idea». Jaime asintió con calma. «Lo entiendo.
Y tu esposa parece una mujer muy centrada, continuó don David, mirando a Lupita con educación. Eso habla bien de ti. Lupita sintió la garganta seca pero sonrió lo mejor que pudo. Gracias. Don David no apartó los ojos de ella de inmediato. Los dejó ahí apenas un segundo más de lo necesario. No era una mirada hostil. Era más bien una mirada demasiado atenta. Como si estuviera tratando de ver algo detrás de la escena. Lupita notó que Jaime también lo sintió. No dijo nada. Solo volvió a tomar la mano de ella bajo la mesa, esta vez con más firmeza. Como si se tratara de un gesto automático, como si necesitara ese contacto para sostener la mentira. Y Lupita, para su sorpresa, no retiró la mano. Cuando la reunión terminó, los inversionistas se levantaron satisfechos. Don Ricardo prometió revisar los números con su equipo. Don Tomás se despidió con una sonrisa amable y don David tardó un poco más en salir. Fue él quien se quedó al final, frente a la puerta ya abierta, mirando a Jaime con una calma inquietante. Haré una revisión adicional de tu historial, dijo sin rodeos. Más por costumbre que por desconfianza. Jaime no parpadeó. Por supuesto. Don David asintió una vez, luego miró a Lupita. Tiene usted una familia muy interesante, señora Morales. Ella sostuvo la mirada con educación, aunque por dentro sintió un pequeño golpe de alarma. Gracias. Don David no respondió enseguida. Sus ojos se desplazaron apenas, como si estuviera repasando algo en su cabeza. Nos veremos pronto, dijo al fin. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó en la sala fue distinto al de antes. Más pesado, más real. Lupita dejó escapar el aire que estaba conteniendo. Creo que salió bien, dijo, aunque no sonó del todo convencida. Jaime se pasó una mano por el cabello, todavía de pie junto a la entrada. Salió mejor de lo que esperaba. ¿Y ese último señor? No me gustó cómo me miró. Jaime tardó un segundo en responder. Don David es cuidadoso. Eso es todo, pero no parecía tranquilo. Lupita lo conocía lo suficiente para notar el cambio en su cara. Una línea tenue entre las cejas, una rigidez discreta en la mandíbula. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Él miró hacia la ventana antes de contestar. Que si de verdad decidió revisar mi historial, entonces puede encontrar más de lo que quiero que vea. Lupita sintió un escalofrío leve. ¿Más qué? Jaime volvió la vista hacia ella, y por primera vez en toda la noche ya no pareció un hombre que tuviera la situación bajo control. Cosas que no le dije, respondió en voz baja. Cosas que tal vez cambien por completo lo que ellos creen de mí. Lupita abrió la boca para preguntar, pero el celular de Jaime vibró en la mesa. Él lo miró, vio el nombre en la pantalla y su expresión cambió otra vez. Esta vez con una urgencia distinta. Era don David, y no era una llamada cualquiera. El incendio no solo quemó un edificio, arrasó con la última excusa que Lupita tenía para seguir fingiendo que no amaba a Jaime. La llamada llegó como un golpe seco en mitad de la noche, de esos que no le dan tiempo a nadie para respirar. Lupita todavía estaba en la cocina, recogiendo lo poco que quedaba de la cena, cuando sonó el teléfono con una insistencia desesperada. Era la vecina. La voz de la mujer venía rota, acelerada, casi irreconocible. Había humo en el edificio, luego fuego, luego gritos, y después un silencio raro, ese silencio que solo aparece cuando todo el mundo sale corriendo sin saber si volverá a entrar. Lupita no entendió todo al principio, no porque la vecina hablara mal, sino porque la mente se le quedó pegada en una sola palabra. Marik. Su hija había salido de la escuela hacía un rato y estaba con la misma vecina que siempre la cuidaba cuando Lupita terminaba tarde, pero en ese segundo todo lo demás dejó de existir. Se le aflojaron las piernas. Jaime, que estaba cerca de la ventana del balcón, se volteó al verla tan pálida y supo al instante que algo estaba mal. No le preguntó dos veces, solo tomó el teléfono que temblaba en la mano de Lupita, escuchó unos segundos, y su cara cambió por completo. Vamos, dijo, ni siquiera fue una orden, fue una decisión. Lupita intentó ponerse el abrigo, pero las manos no le respondían. Jaime se lo puso él mismo, con una rapidez tensa,
casi cuidadosa, como si supiera que en ese momento cualquier gesto brusco podía romperla del todo. Bajaron al estacionamiento sin hablar. El aire de la ciudad estaba frío, pero dentro del coche el calor era insoportable. Lupita no dejó de mirar por la ventana, imaginando cosas que no quería imaginar. Llamas, paredes cayendo, el conejito de peluche de Marie quemado entre cenizas, la ropa pequeña colgada en el armario, convertida en humo. Todo lo que una madre guarda con tanto esfuerzo, todo lo que representa años de aguantar, de ahorrar, de hacer milagros con poco, reducido de pronto a nada. Jaime condujo con una firmeza que Lupita no le había visto nunca. No iba rápido por imprudencia, iba rápido porque entendía que el tiempo era otra clase de incendio. Cada semáforo parecía insultante. Cada auto que se atravesaba adelante era una amenaza. Lupita iba aferrada al asiento con una mano, mientras con la otra apretaba el teléfono contra el pecho, esperando otra llamada, otra noticia. Cualquier cosa que le dijeran antes de llegar. Cuando por fin vieron la calle, ya había patrullas, una ambulancia y una fila de vecinos parados a distancia, mirando el edificio como se mira a un muerto reciente. El lugar donde Lupita había vivido durante años ya no parecía su casa, parecía una herida abierta en medio de la noche. Había humo saliendo por varias ventanas. Los bomberos seguían trabajando en los pisos superiores. Las mangueras se arrastraban por la banqueta como serpientes pesadas, y las luces rojas y azules pintaban todo con una tristeza irreal. Lupita bajó del coche casi tropezando, y entonces la vio. Mari, que estaba en brazos de la vecina, con la cara manchada de hollín, los ojos rojos y la respiración cortada por el llanto. En cuanto reconoció a su mamá, la niña estiró los brazos con desesperación. Lupita corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que por un momento no supo si estaba consolando a su hija o aferrándose a la única cosa que todavía seguía en pie. «Mami», sollozó Marik, escondiendo la cara en su cuello. «Mi conejito se quedó adentro». Lupita cerró los ojos. Sintió el golpe de esa frase más que cualquier otra cosa. No era solo el juguete. Era la manera en que la niña lo decía, con ese dolor pequeño pero verdadero que solo tienen los niños cuando pierden algo que para ellos es inmenso. «Lo sé, mi amor», murmuró Lupita, acariciándole el pelo lleno de ceniza. «Lo sé». Quiso preguntar 1000 cosas a la vez, pero apenas podía hablar. La vecina le explicó, atropelladamente, que el fuego había empezado en un departamento del 3er piso, Que todos habían salido. que por suerte nadie estaba grave, que el techo de su pasillo había sufrido daños, y que el de Lupita era de los más afectados porque el humo y el agua habían entrado por todas partes. Lupita escuchaba sin escuchar. Solo veía su vida entera en una fila de imágenes. La cama de Marik, las fotos de su embarazo, los pocos recuerdos de su madre, los cuadernos, la ropa limpia, la olla donde preparaba los frijoles para toda la semana, el pequeño ventilador que había comprado a meses, todo destruido o mojado o perdido para siempre. Y entonces, en medio de esa confusión, escuchó la voz de Jaime a su lado. «Voy a encargarme de que no les falte nada esta noche». Lupita se giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas y rabia y miedo mezclados. «Jaime, no puedes decir eso como si fuera tan fácil». Él no se molestó por su tono, no se defendió. Solo miró primero a Marik, que seguía temblando contra su madre, y luego a Lupita. «No es fácil», dijo, «pero sí es posible». Ella tragó saliva, quiso rechazarlo. Quiso decir que ya bastante había hecho por ellas. Quiso recordar que seguían fingiendo un matrimonio, que no podía llevar a su hija a dormir a la casa de un hombre como si fuera algo normal, que todo eso iba demasiado rápido, demasiado lejos. Pero el sonido de la niña llorando le hizo entender que la realidad ya no estaba preguntando permiso. Lupita intentó mantener el control. «Solo será por una noche», susurró. «En lo que vemos qué pasó». Jaime asintió enseguida, como si hubiera entendido incluso lo que ella no estaba diciendo. «La que sea necesaria». No discutió, no insistió. Simplemente abrió la puerta del coche para que subieran.
Luego volvió por una mochila pequeña que un vecino había rescatado del departamento medio mojado, y después habló con los bomberos para pedir información. Mientras Lupita trataba de calmar a Marik, él se movía de un lado a otro resolviendo cosas que ella no sabía ni por dónde empezar. Encontró un hotel temporal para algunos vecinos, dejó su número para cualquier emergencia, preguntó por las listas de afectados, y cuando Lupita quiso protestar porque él estaba pagando demasiado, él le tomó el hombro con suavidad y le dijo algo que la dejó callada. Ahora no soy un inversionista, Lupita, ni tu jefe, ni el hombre que te pidió fingir algo. Soy alguien que no piensa dejarte sola en una noche como esta. Ella no respondió, porque si lo hacía iba a quebrarse. La casa de Jaime estaba en silencio cuando llegaron. A esas horas, el edificio de lujo parecía de otro mundo. Las luces suaves del vestíbulo, el mármol impecable, el olor limpio del lugar, todo le dio a Lupita una impresión rara, casi ofensiva, como si la ciudad entera siguiera su rutina mientras la suya se había incendiado. Marik venía dormida a medias en sus brazos, agotada por el miedo y el llanto. Jaime abrió la puerta del departamento con una mezcla de cuidado y rapidez. En cuanto entraron, Lupita se quedó inmóvil unos segundos, sin saber dónde poner los pies. Sentía que traía el humo pegado a la ropa, el desastre encima, la vergüenza también. Jaime no la dejó quedarse ahí. La recámara principal es para ustedes, dijo mientras caminaba directo al cuarto. Yo me quedo en la de huéspedes. No puedo aceptar eso, sí puedes, Jaime. Lupita, interrumpió él con una calma firme, tu hija no va a dormir en un sofá, y tú tampoco. No había manera de discutirle eso sin sonar desagradecida o absurdamente orgullosa. Así que Lupita calló. Marik fue acostada entre sábanas limpias que olían a jabón y a algo caro que Lupita no supo identificar. La niña tardó en dormirse. Cada vez que se erraba los ojos, se sobresaltaba. Al final fue Jaime quien dejó un vaso de agua junto a la cama, bajó la intensidad de la luz y se quedó sentado en una silla lejos, sin invadir, hasta que Marik por fin se calmó. Lupita lo observó en silencio. Él no estaba actuando para nadie. No había testigos, no había inversionistas, no había necesidad de sostener una imagen. Y aún así seguía ahí, atento al mínimo movimiento de su hija, como si le importara de verdad. Eso fue lo que más le dolió. No el incendio, no la pérdida, sino darse cuenta de que alguien que había entrado en su vida como una mentira estaba empezando a parecerse demasiado a un hogar. Cuando por fin la niña se durmió, Lupita salió al pasillo con paso lento. Encontró a Jaime en el balcón, de espaldas, mirando la ciudad como si quisiera descifrar algo en sus luces. La noche estaba fresca. Ella se abrazó a sí misma antes de acercarse. Gracias, dijo en voz baja. Él no se volteó de inmediato. No tienes que darme las gracias. Sí tengo. Por traerlas, por la cama, por no hacer preguntas tontas, Se quedó sin voz. Jaime se giró al fin. En su cara ya no estaba esa seguridad elegante que mostraba ante el mundo. Tenía cansancio en los ojos, preocupación, y algo más difícil de nombrar, algo que parecía salirle desde un lugar muy hondo. Vi cómo te abrazabas a Mari cuando la viste, dijo. Creí que ibas a desmoronarte ahí mismo. Lupita bajó la mirada. Estuve a punto, lo sé. Hubo un silencio breve, no incómodo. Peor que eso, sincero. Lupita se apoyó en la baranda con las manos frías. La ciudad se extendía frente a ellos con indiferencia, llena de luces, autos, edificios altos, tan grande, tan viva, y ella, sin embargo, se sentía como si lo hubiera perdido todo en una sola madrugada. No sé qué voy a hacer mañana, admitió. Jaime no contestó enseguida. Miró hacia la calle, luego hacia la ventana donde Marik dormía. Mañana vemos lo del seguro, lo del edificio, lo de la escuela, lo que haga falta. Tú no vas a cargar con esto sola. Lupita soltó una risa muy pequeña sin humor. Siempre he cargado sola. Él la miró con una dureza suave, como si esa frase le doliera. Ya no. La certeza en su voz desarmó un poco. Lupita apretó los labios. No quería llorar otra vez.
Pero el cansancio y el miedo y esa forma tan extraña en que Jaime estaba sosteniéndolo, todo empezaron a empujarle las lágrimas a los ojos. «No quiero que Marik vuelva a pasar por un abandono», dijo al fin, con la voz rota. «Ya sufrió bastante con su papá. Si se acostumbra a verte aquí, si se acostumbra a ti y luego un día desapareces también, no sé qué le haría eso». Jaime se quedó quieto. La sinceridad de esa confesión cayó entre los dos con el peso de una verdad antigua. Lupita no estaba hablando solo de la niña. Estaba hablando de su propio miedo, del miedo que había construido durante años, cada vez que alguien prometía algo y luego se iba. Él dio un paso hacia ella, pero no demasiado. Lo justo para que ella supiera que no estaba huyendo. «No voy a desaparecer mañana», dijo. «Eso no responde lo que te estoy diciendo». «Sí responde lo que más te duele». Lupita levantó la vista hacia él. Tenía los ojos brillosos, la boca apretada, la respiración contenida. Jaime parecía luchar con algo por dentro, como si llevara rato queriendo decir lo que iba a decir, pero no encontrara la forma correcta. «Lo de esta noche no me hizo cambiar de opinión», murmuró. «Al contrario». Lupita sintió un latido fuerte en el pecho. «¿De qué estás hablando?» Él soltó el aire despacio, como si estuviera soltándose de algo que llevaba mucho tiempo sosteniendo. «De ti, de ustedes, de lo que pasa cuando estás cerca, de que me importa más de lo que debería, de que cuando vi a Marik abrazada a ti, pensé que no quería que ninguna de las dos volvieran a sentir esa clase de miedo». Ella no se movió. «Jaime». «Déjame terminar», pidió él, con una voz más baja, «porque si no lo digo ahora, creo que me voy a arrepentir toda la vida». Lupita sintió que el corazón le martillaba en la garganta. Jaime la miró de frente, sin la menor ironía, sin la máscara de empresario, sin el brillo del hombre acostumbrado a tener la razón, solo como un hombre que ya no podía seguir fingiendo. «Estoy enamorado de ti, Lupita». La frase quedó suspendida en el aire entre los dos, tan simple y tan grande que pareció cambiar la temperatura del balcón. Lupita abrió apenas la boca, pero no salió nada. Él siguió, más despacio todavía. «No sé cuándo pasó exactamente, quizá la primera vez que entraste a este departamento sin pedir disculpas por existir. O cuando hablaste de tu hija como si fuera la cosa más valiosa del mundo. O cuando me miraste como si no te impresionara mi apellido. Pero pasó. Y ya no puedo seguir actuando como si no». Lupita sintió que se le apretaba el pecho. Le daba miedo. Muchísimo miedo, porque una parte de ella llevaba semanas soñando con escuchar esas palabras, y la otra parte sabía lo peligroso que era creer en ellas. «Jaime», susurró, «yo no puedo permitirme otro error. No te estoy pidiendo un error. Esto empezó como una mentira». «Sí», dijo él sin apartar la mirada, «y tal vez por eso nos asustó tanto. Pero ya no tiene por qué quedarse ahí». Lupita tragó saliva. Él bajó un poco la voz como si temiera romperla. «Hagámoslo real». Ella lo miró, perdida entre la tristeza, el cansancio y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Jaime dio un paso más cerca, pero no la tocó. Solo la dejó respirar. Solo le dio espacio para decidir. «No quiero que seas mi esposa por accidente», dijo. «Ni por conveniencia, ni por una noche. Quiero que lo seas de verdad, si tú también quieres. Quiero que Marik tenga un papá que no se vaya. Quiero una casa donde nadie tenga que fingir para sentirse amado». Lupita sintió las lágrimas bajarle por la cara antes de darse cuenta. No eran de tristeza solamente, eran de miedo, de alivio, de esa clase de conmoción que deja a una persona suspendida entre lo que fue y lo que podría ser. Abajo, en el departamento se oyó un pequeño ruido, una puerta, un paso descalzo. Y luego una vocecita dormida que rompió el aire como si llegara desde otro mundo. «Mami». Lupita y Jaime se giraron al mismo tiempo. Marik estaba en el umbral del balcón, abrazando una almohada contra el pecho, con el cabello revuelto y los ojos apenas abiertos por el sueño. Miró a uno, luego al otro, sin entender del todo por qué los veía tan serios. Y entonces preguntó, con la inocencia más peligrosa del mundo, «¿Jaime ya se puede quedar para siempre?».
Cuando Maric Cruz preguntó si Jaime podía ser su papá, Lupita entendió que la mentira ya había terminado. Lo que venía ahora era una vida de verdad. La niña lo dijo con esa voz chiquita que todavía traía sueño encima, abrazada a la almohada, parada en la puerta como si no supiera que estaba preguntando algo capaz de cambiarles la vida a los tres. Jaime se quedó inmóvil por un segundo, no por sorpresa, sino porque esa pregunta le pegó directo en el lugar donde más le dolía y más le importaba. Lupita sintió que el pecho se le cerraba. No porque no quisiera responder, sino porque había pasado tanto tiempo protegiéndose, tanto tiempo jurándose que no iba a dejar que su hija volviera a ilusionarse con alguien que podía irse, que en ese instante le temblaron hasta las piernas. Maric los miraba a ambos con esos ojos sinceros que solo tienen los niños cuando creen que una respuesta puede arreglarlo todo. Jaime fue el primero en agacharse. Se puso a la altura de la niña con una suavidad que a Lupita todavía le parecía imposible en él. Ya no era el hombre elegante del último piso, ni el empresario que hablaba de contratos con la voz firme. Frente a Maric era otra cosa. Era un hombre sin defensas. «Solo si tu mamá quiere», dijo él, despacio, como si cada palabra importara de verdad. «Yo no voy a forzar nada, pero si algún día me dejas, me encantaría quedarme». Maric frunció un poquito el ceño, pensando como solo piensan los niños cuando les hablan en serio. «¿Y te vas a ir otra vez?». Jaime negó enseguida. «No si ustedes no quieren». La niña miró a Lupita, buscando la respuesta final donde siempre la buscaba todo. Y Lupiti, que había cargado con tanto miedo que ya le pesaba hasta la memoria, entendió que no podía seguir escondiéndose detrás de la prudencia. Porque prudente había sido siempre, y aún así la vida le había golpeado igual. Se acercó despacio, se agachó junto a Maric y le acomodó el cabello. «No se va a ir», murmuró, más para convencerse a sí misma que para contestarle a la niña. Maric parpadeó. «¿Entonces sí puede ser mi papá?». Lupita soltó el aire que llevaba atorado desde hacía semanas. Miró a Jaime, y en esa mirada ya no había duda suficiente para echarse atrás. «Si tú quieres, sí», dijo al fin. Maric abrió la boca, sorprendida, como si no se esperara que algo tan grande pudiera decirse tan fácil. Luego soltó la almohada y se lanzó a abrazarlos a los dos al mismo tiempo, sin cuidado, sin miedo, con esa alegría desbordada que solo tienen los niños cuando sienten que por fin algo bueno va a quedarse. Jaime la levantó en brazos con una risa quebrada que casi parecía un sollozo. Lupita los miró y sintió que algo dentro de ella se aflojaba por primera vez en años. No era solo alivio, era pertenencia. Esa misma madrugada, sin hacer ruido, ya no actuaron como visitantes en casa ajena. Empezaron a moverse como familia. Jaime llevó a Maric a su cama cuando la niña dijo que tenía miedo de dormir sola. Lupita quiso protestar, pero él la detuvo con una mirada tranquila. «Esta noche no se trata de reglas», dijo. «Se trata de que duerma en paz». Y así fue. La niña se quedó dormida abrazada a una esquina de la sábana, mientras Lupita y Jaime permanecían despiertos, sentados en silencio, uno a cada lado de la habitación. No hablaban mucho. Ya no hacía falta. Después de todo lo que habían vivido, había cosas que se entendían mejor en la quietud. A la mañana siguiente, Lupita decidió que no podía seguir huyendo de lo que ya era evidente. Si iban a construir algo real, también tenían que empezar por la verdad. Jaime llamó a los inversionistas y pidió una reunión ese mismo día. No trató de adornar nada, no buscó excusas. Dijo, con la frente en alto y la voz serena, que les había mentido, que había ocultado su situación real por miedo a perder una oportunidad que necesitaba desesperadamente. Que Lupita no era su esposa en un principio, sino la mujer que había tenido el valor de ayudarlo cuando él ya no sabía qué más hacer. Y que lo que empezó como una farsa se había convertido, sin planificación y sin permiso, en algo mucho más hondo. Hubo silencio del otro lado, de esos silencios que pesan como una sentencia. Don Tomás fue el primero en hablar. Dijo que se sentía engañado,
que no le gustaban los teatros ni las trampas y que por principios iba a retirarse. Don Ricardo fue aún más duro. Comentó que la confianza no se improvisa, que una empresa puede levantarse, pero la reputación rota tarda más en repararse. Lupita estaba junto a Jaime cuando escuchó eso. No lo soltó de la mano. Había aprendido que algunas verdades duelen, pero sostienen más que cualquier mentira cómoda. Entonces habló don David. Su voz llegó tranquila, sin enojo, como si ya hubiera decidido lo que iba a hacer desde antes de marcar. Yo no invierto en hombres perfectos, dijo. Invierto en gente que sabe mirar de frente sus errores. Usted me mintió, sí, y eso tiene consecuencias, pero también tuvo el valor de confesarlo cuando todavía podía seguir fingiendo. Eso no es poco. Jaime cerró los ojos un segundo, como si no hubiera querido esperanzarse demasiado. ¿Eso significa qué? Significa que sigo interesado, respondió don David. Pero esta vez no me interesa su imagen. Me interesa su capacidad para levantar algo verdadero. Y si me permite decirlo, después de conocer a Lupita y a la niña, queda claro que ya empezó a hacerlo. Don Tomás no aceptó. Ricardo tampoco. Pero con dos bastó. El proyecto sobrevivió, aunque ya no como antes. Jaime perdió parte de la red que había construido sobre apariencias, pero ganó algo que no podía comprarse. Una segunda oportunidad con la frente limpia. Esa noche, cuando Lupita se enteró de todo, lo primero que hizo no fue celebrar. Lo primero que hizo fue llorar, no de pena, no exactamente. Lloró porque entendió la magnitud de lo que Jaime había hecho. Porque él pudo haberse aferrado a la mentira unos días más, quizá unas semanas, pero eligió la incomodidad antes que arrastrar a todos a un engaño más grande. Y esa clase de honestidad le conmovía más que cualquier declaración elegante. «Perdiste gente por decir la verdad», murmuró ella. Jaime la miró desde la cocina, donde estaba preparando café con esa torpeza adorable que aún no terminaba de corregir. «Sí», respondió, «pero no te perdí a ti». La frase quedó flotando entre los dos como una promesa nueva. Los meses siguientes fueron extraños al principio, pero hermosos de una manera muy sencilla. Lupita consiguió trabajo temporal en una escuela cercana como auxiliar administrativa mientras retomaba su sueño de estudiar por las tardes. Jaime reorganizó su empresa con menos brillo y más paciencia. Aprendió a dejar de vivir para impresionar. Aprendió a comer sin revisar el teléfono cada 2 minutos. Aprendió a esperar a Marik cuando salía de clases, a escucharle las historias largas y desordenadas, a ayudarla con tareas que no entendía y a peinarle el cabello con una concentración que la niña encontraba divertidísima. Y Lupita aprendió algo igual de importante, que no tenía que pedir perdón por ocupar un lugar. No en esa casa, no en esa mesa, no en la vida de Jaime. La boda no llegó como un espectáculo, llegó como llegan las cosas verdaderas, con calma, con emoción contenida y con esa belleza que no necesita adornos para sentirse grande. Se casaron un sábado por la mañana en un jardín pequeño, rodeados de pocas personas. Nada de lujos exagerados, nada de fotógrafos invadiendo todo, solo las personas que de verdad habían estado ahí cuando todo se estaba cayendo. Don David fue uno de los testigos. La vecina que había salvado a Marik del incendio también fue invitada. Y Marik, por supuesto, iba en el centro de todo, feliz de llevar una corona de flores sencillas que Lupita le había hecho con sus propias manos. Lupita no llevaba un vestido de revista. Llevaba uno blanco, limpio, suave, que le caía como si hubiera estado esperándola desde siempre. Jaime la vio entrar y se quedó sin palabras. No por el vestido, por ella, porque se veía tranquila, porque por primera vez no estaba llegando a un lugar donde debía encajar. Estaba llegando a un lugar que había elegido. Cuando el juez les pidió que dijeran sus votos, Jaime no habló de negocios ni de futuros brillantes. Habló de algo mucho más grande y mucho más frágil. Dijo que había pasado años creyendo que el éxito era llegar más alto que todos, que el dinero no le había enseñado a amar, que la caída lo había dejado vacío,
pero también lo había preparado para reconocer algo que antes no veía, y que Lupita, con su fuerza callada, con su ternura firme, con la forma en que amaba a Marik sin reservas, le había enseñado que una casa no se construye con mármol, sino con lealtad. Cuando fue el turno de Lupita, le tembló un poco la voz. Dijo que había pasado demasiado tiempo creyendo que la vida era resistir, que no se había permitido esperar nada bueno, que Jaime no llegó a salvarla, porque ella no necesitaba que nadie la rescatara, pero sí llegó a verla, y eso había sido más raro y más valioso de lo que ella sabía nombrar. «Yo te elijo», dijo, mirándolo a los ojos, «no por lo que perdiste, no por lo que tienes, te elijo por quien eres cuando nadie te está mirando». Jaime tragó saliva. Marik, en primera fila, ya estaba llorando antes que nadie. Cuando por fin les dijeron que podía besarse a la novia, el jardín entero aplaudió. La niña corrió antes que todos y se les colgó del cuello, riéndose entre lágrimas. «Ya somos familia de verdad», gritó. Y nadie corrigió esa frase, porque era la verdad más limpia que había en ese lugar. Después vino la vida cotidiana, que es donde realmente se prueba lo que vale un amor. Jaime seguía levantándose temprano, pero ahora ya no para contestar llamadas urgentes o apagar incendios financieros. Se levantaba para hacerle el desayuno a su familia. A veces los huevos salían mal, a veces el café quedaba demasiado cargado, a veces Marik se burlaba de él con una crueldad adorable. Lupita reía, lo corregía, le robaba la espátula y terminaba cocinando ella misma entre los tres, con Jaime intentando aprender y Marik robándole trozos de fruta de la mesa. Había ruido en esa casa, había desorden, había juguetes regados por la sala, mochilas a medio cerrar, calcetines desaparecidos, platos por lavar, tareas en la mesa y abrazos en cualquier momento del día. Y sin embargo, por primera vez todo se sentía en su sitio. Una mañana, mientras Lupita servía café y Marik buscaba su mochila para ir a la escuela, Jaime se quedó mirando a las dos como si no terminara de creer que esa escena era suya. «¿Qué pasa?», preguntó Lupita, sonriendo al verlo tan callado. Él negó con la cabeza, con una expresión suave que ya era parte de él. «Nada, solo que todavía me sorprende que esto sea mi vida». Lupita se acercó y le acomodó el cuello de la camisa con ese gesto íntimo que antes le daba vergüenza. «No es tu vida», le corrigió, «es la nuestra». Jaime sonrió como si esa palabra le hubiera cambiado el día. Marik apareció corriendo, mochila al hombro y una galleta en la mano. «¿Ya podemos irnos?», preguntó. «Si llego tarde, la maestra dice que me toca cantar». «Eso suena como una amenaza», murmuró Jaime. «Lo es», respondió la niña muy seria. Lupita soltó una carcajada y Jaime, viéndolas a las dos, sintió otra vez esa paz nueva que no tenía nada que ver con dinero ni con éxito. Era la paz de pertenecer. Cuando salieron de casa, Lupita cerró la puerta con una calma que antes no conocía. Ya no estaba entrando ni saliendo como alguien que debía justificarse. Ya no era la mujer invisible del departamento ajeno. Era la mujer que había elegido construir hogar con su propia voz. Jaime le tomó la mano antes de bajar las escaleras. Marik los vio entrelazar los dedos y puso los ojos en blanco, aunque se le escapó una sonrisa. «¿Qué cursis son?», dijo. «Y aún así nos quieres», respondió Lupita. «Mucho», admitió la niña como si no fuera gran cosa. Jaime levantó la vista hacia Lupita y en esa mirada hubo una certeza tan serena que casi dolía de lo hermosa que era. Ya no estaban fingiendo, ya no estaban sobreviviendo, ya no estaban esperando que la vida les concediera algo, lo habían elegido. Y cuando una familia nace de una elección así, ya no hay mentira que la destruya, ni caída que la haga olvidar de dónde vino la verdadera fortuna.